Es bien sabido que algunos animales atacan a los humanos y los amenazan, los lastiman o protegen a sus crías, pero de vez en cuando hay casos raros y escalofriantes en los que los animales han trascendido los meros instintos y se han convertido en asesinos en serie de la vida real, que aparentemente apuntan específicamente a los humanos. Hay animales que han matado a más personas que incluso los asesinos humanos más notorios. Presiona el botón me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy, repasaremos a 3 de los peores asesinos en serie de animales que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Bienvenidos a Aflicción Final. En el este de Rusia se encuentra la península de Kamchatka. Esta larga lengua de tierra se extiende por más de 770 millas y cubre un área de más de 100.000 millas cuadradas. Esta vasta península volcánica está increíblemente hermosa, pero a veces es letal. Los inviernos en Kamchatka son largos y severos, con climas fríos y nevados prolongados. La temperatura puede alcanzar tan solo los 30 grados bajo cero o 20 bajo cero. Sin embargo, el clima no es lo único letal. Allá por los años 1920, la gente de Kamchatka no solo lucha contra los elementos, sino que había otro asesino suelto, un Minotaur, un tigre siberiano. Wayne, de 800 libras, merodeaba por las aldeas de la península eliminando individuos uno por uno. El número de muertos comenzó a aumentar. La primera víctima del tigre fue un joven del pueblo de Kushi. Estaba cortando leña una tarde en los bosques al margen de una tundra helada. El sonido de los árboles caídos había llamado la atención del tigre a unas 2 millas de distancia. Con cada golpe del hacha, el tigre se acercaba más. Sus patas cuidadosamente colocadas dejaban profundas huellas en la nieve. Su vientre blanco rozaba ligeramente el suelo. Sigilosamente, el tigre se arrastraba por el bosque hasta que pudo ver al leñador en una línea de visión clara. El tigre fijó sus ojos en su objetivo y con eso el destino del joven ya había sido sellado. Unos cuantos golpes más del hacha y el tigre se abalanzó sobre él. El joven vislumbró algo naranja y negro por el rabillo del ojo. Se giró justo a tiempo para ver a un enorme tigre lanzarse directamente hacia él. Lo tiró al suelo, quitándole el aire de los pulmones. Trató de defenderse, pero el peso del animal lo mantuvo clavado en la nieve dura y fría. Luego llegó la mordedura. El tigre envolvió sus caminos alrededor del cuello del hombre, aplastando su tráquea. El hombre yacía inmóvil en la nieve. El tigre arrastró el cuerpo del hombre hacia el bosque para darse un festín con él en su tiempo libre, mientras el resplandor anaranjado de la última luz del sol se desvaneció en el horizonte. La tundra helada y los bosques circundantes cayeron en la oscuridad. La esposa del hombre dio la alarma cuando él no regresó a casa esa noche. Algunos de los aldeanos lanzaron una misión de búsqueda y rescate. Cualquiera que quedara fuera después del anochecer era poco probable que sobreviviera la noche durante los duros inviernos en Siberia. Caminaron directamente al lugar donde el joven había estado cortando leña. No había señales de él, pero su hacha yacía en el suelo junto a una pila de madera. Mirando más de cerca, a la luz de una antorcha, vieron un rastro. Un rastro de sangre conducía hacia el bosque. Con cautela, lo siguieron menos de 200 metros hacia los árboles. Encontraron a su compañero caído. Estaba claro que había sido atacado y asesinado por un tigre. Esto fue solo el comienzo. En los siguientes meses, 3 aldeas a lo largo de la península de Kamchatka fueron objeto de múltiples ataques de tigre. El tigre era indiscriminado. Los aldeanos, jóvenes y viejos, fueron encontrados salvajemente destrozados en los patios de sus casas. La gente salió a trabajar en los campos y nunca más se les volvió a ver. Este aterrador primer invierno duró desde octubre de 1923 hasta abril de 1924 y se cobró más de 15 vidas. Cuando llegó la primavera y los campos de nieve y hielo se derritieron, cada vez se descubrieron más cuerpos. Todos mostraban los signos característicos del ataque de un tigre. Ensangrentados y desmembrados, yacían esparcidos como basura en las llanuras heladas. Cuando la temperatura
temperatura empezó a calentar la tierra. No hubo señales más de ataques de tigre. La gente comenzó a suspirar de alivio. A los niños se les permitió jugar afuera una vez más. Y los agricultores cuidaban sus campos sin miedo. Parecía que el tigre había seguido adelante. Tal vez había muerto o había encontrado un nuevo territorio. Lo que fuera que había sucedido, la gente sintió que podía respirar de nuevo y trataron de dejar atrás ese devastador invierno, pero este no fue el final. Hacia finales de 1924, el tigre volvió a atacar. Esta vez, la esquiva bestia fue audaz y descarada. No solo eliminó a las personas que desafiaron el aire libre, sino que de manera aterradora comenzó a ingresar a las casas de las personas y atacarlas mientras dormían en la oscuridad de la noche. Se escucharon gritos en todo el pueblo una y otra vez. El tigre se daba un festín. Nadie estaba a salvo. Las comunidades, plagadas de muertes de seres queridos, pidieron ayuda al ejército. No solo los cazadores básicos intentaron localizar al tigre, sino que incluso una compañía del Ejército Rojo acudió en ayuda de los aterrorizados aldeanos. Los soldados de la Unión Soviética recorrieron el paisaje circundante en busca de cualquier señal de la bestia. Se les concedió permiso para usar un avión para ayudarlos a detectar al tigre desde el aire. Finalmente, localizaron y mataron a un tigre grande. El ejército celebró la muerte y posó para fotografías frente al felino rayado. Había un animal impresionante de unos 10 pies de largo y pesaba 330 libras. Fueron aclamados como héroes por las comunidades locales, pero los cazadores locales no quedaron convencidos. Cuando inspeccionaron más de cerca al tigre muerto, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Aunque era un tigre impresionante, las patas de este no eran lo suficientemente grandes. Los cazadores locales habían visto las huellas del asesino en la nieve antes y habían medido más de 8 pulgadas en este tigre. No estaba a la altura. Cuando el invierno descendió sobre las aldeas hacia los finales de 1925, los ataques comenzaron una vez más. Los aldeanos habían sido arrullados por una falsa sensación de seguridad. Los soldados les habían dado esperanza y ahora esas esperanzas se desvanecieron. Comenzaron a sentir que esta pesadilla nunca terminaría. Empezaron a sentir que la captura durante el resto de la temporada de invierno, tomando aún más vidas inocentes. Los aldeanos se cansaron. La única evidencia que dejó el tigre, aparte de los rastros de cadáveres, fueron sus huellas. Además de ser enormes, posiblemente pertenecen a uno de los tigres más grandes alguna vez. Las huellas dieron más información sobre el gran animal. Una de sus 4 huellas tenía menos sangrías que las otras, lo que sugiere que el pie soportaba menos peso. Se supuso que el animal tenía una herida y caminaba con una pauta inusual, lo que podría haber explicado los ataques. Un depredador que es menos capaz de cazar su presa típica mira hacia otras partes. Los aldeanos de la península de Kamchatka eran objetivos fáciles, más ligeros, más lentos y menos defensivos que los caribúes. Los humanos estaban ahí para ser atacados. Después de otro invierno agotador, el tigre de repente pareció haber desaparecido y la gente se dedicó cautelosamente a sus actividades cotidianas. Cuando llegó el invierno de 1926, los lugareños se prepararon para otra ronda de matanzas, pero nunca llegó. Durante 3 inviernos consecutivos, el tigre había devorado al pueblo ruso. Más de 100 personas fueron asesinadas en 1923, 24 y 25. Los restos de la mayoría fueron encontrados días o incluso semanas después, pero algunos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces y con las generaciones pasadas, la gente todavía habla y nadie sabe qué pasó con el tigre. Tal vez se fue a encontrar nuevos terrenos de caza. Esto parece poco probable, aunque como un depredador con poco que temer, un territorio grande con presas abundantes sería una tontería irse. Tal vez el tigre murió, o tal vez realmente regresó a las ardientes profundidades del infierno, después de enviar a más de 100 personas inocentes a su desafortunado final. Muchas culturas tienen sus mitos y leyendas. Las historias se transmiten de generación en generación y se vuelven cada vez más dramáticas a lo largo de las décadas. Lobos afligidos están plagando las leyendas a lo largo de la historia. Las poderosas miradas penetrantes de la naturaleza del depredador y los aullidos escalofriantes continúan inspirando adoración y miedo en todo el mundo. Hay 2 especies principales de lobos: el lobo etíope
etíope, más pequeño, mide un promedio de aproximadamente 26 pulgadas de altura y pesa menos de 45 libras. Y el lobo gris más grande, que mide hasta 36 pulgadas de alto, hasta el hombro, y puede pesar hasta 175 libras, lo que los convierte en los miembros más salvajes y grandes de la familia de los perros. A diferencia de los perros normales, se han registrado que lobos pueden morder con más de 1000 psi de fuerza mientras están en modo de ataque total. La fuerza de la mandíbula de un lobo hace posible morder el fémur de un alce en aproximadamente 6 mordiscos. Los lobos también son criaturas muy sociales que operan en manadas, que a menudo se componen de 6 a 10 lobos. Hubo 12 ataques en un periodo de 18 años en todo el mundo, solo 2 de los cuales fueron fatales. Sin embargo, a finales del siglo XIX hubo un ataque tan brutal que condujo al sacrificio y extinción total de los lobos en el área. Un ataque de 2 lobos rebeldes, sedientos de sangre en Finlandia, atacó y se comió a 22 niños en solo un año. Turku es una pequeña ciudad en Finlandia que consta de llanuras boscosas cubiertas de pinos y árboles peludos. La vida silvestre en el área incluye alces, osos pardos, glotones, linces, alces y lobos. En ese momento la economía se basaba en agricultura y ganadería, por lo que la mayoría de gente cultivaba sus propios alimentos en granjas familiares. En la nación de Finlandia, entre el año 1710 y 1881, hubo hasta 265 personas asesinadas por lobos. Se cree que esto fue causado por los colonos humanos que cazaban drásticamente los alces, y siendo los alces la principal fuente de alimento para lobos, lo que los obligó a cazar presas fuera de su fuente normal de alimento. La erradicación del lobo se convirtió en una prioridad y en 1973 todos los lobos en el área estaban efectivamente extintos, menos algunos. Los lobos están protegidos en cautiverio. Afortunadamente, la población de lobos ha vuelto a crecer lentamente a poco más de 250, junto con la creciente población de lobos grises salvajes. Los ataques reportados a personas ahora han comenzado a aumentar. Después de décadas de 0 ataques anuales, ahora hay un promedio de un ataque por año en el área, y es solo cuestión de tiempo antes de que el próximo ataque de lobo provoque a todo el reino animal.